Pues sin duda alguna, hermanos, nosotros sabemos y nos hemos dado cuenta de que el hombre no fue creado para estar solo. El hombre fue creado para vivir en familia, para estar en unidad. Cuando nosotros vemos que Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Él, lo crea para que gobierne la tierra, dice, para que la sojuzgue, y le da cualidades, le da capacidades, lo pone, le da todas esas capacidades para que Él gobierne. Pero yo me pregunto, ¿verdad?, cómo hizo Adán para ponerle nombre a los animales. Yo me pregunto cómo tuvo esa capacidad de poder, no sé, meterse a las profundidades del mar y encontrar una estrella del mar y decir, vos te vas a llamar estrella. O por allá encontrarse a un delfín y decirle, tú serás delfín. Es algo que yo no entiendo, pero que está en la Biblia y que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder entender el por qué Él hace las cosas. Pero algo que sí he podido yo entender y algo que sí he podido ver que la Biblia lo recalca con mucha precisión es que a Dios le gusta trabajar en equipo, a Dios le gusta trabajar en familia. Él cuando llama a un hombre o llama a una mujer, los capacita de tal manera de que les da la visión de lo que Él en realidad quiere que hagan. Entonces, ejemplos tenemos muchos. Tenemos a Adán, tenemos a Sansón, tenemos a David, tenemos a Noé, y así les puedo decir yo sucesivamente muchos de los que están en la Biblia que el Señor los llamó y los llamó con un propósito específico. Pero no los llamó solos, sino que les dio, por ejemplo, a nosotros nos llamó a trabajar en nuestro hogar, nos llamó a que con autoridad, con respeto, podamos gobernar nuestros hogares. Pero no nos mandó solos, sino que nos dio una ayuda idónea. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esa situación, podemos ver nosotros de que a Dios le gusta trabajar en equipo. Es más, dice que cuando estaban creando, creamos al hombre a nuestra imagen como a nuestra semejanza. O sea, cuando dice eso, está hablando de que había un grupo de personas alrededor de él, creando al hombre, creando una criatura que iba a ser igual que ellos. Pero yo me pregunto, ¿a quiénes son esos seres que estaban alrededor de él? ¿Cómo eran? ¿Cómo pensaban? De tal manera de que todos, yo me imagino, esta es pensada mía, me imagino que todos pusieron una opinión, ¿verdad? Ponerle el ojo en la cara, o los dos ojos ponérselos aquí, o las orejas a los lados para que se balancee, o algo, ¿no? Ellos aportaron algo para que Dios se diera cuenta de que tenía que hacer a un ser humano a imagen y semejanza de ellos. Entonces vemos nosotros en la Biblia de que a Dios le gusta trabajar en familia o le gusta trabajar en equipo. Entonces, usted se da cuenta de que Jesús formó discípulos, pero cuando Jesús los formó no los envió solos, sino que los envió de dos en dos. Cuando los envió, los envía de dos en dos. Entonces vemos que tanto el Padre como el Hijo tenían el mismo concepto de trabajar en equipo. No podían trabajar ellos solos. Si yo quiero hacer algo solo, yo lo voy a lograr, pero me va a llevar más tiempo. Pero si trabajamos en equipo, las fuerzas se multiplican y el tiempo se reduce. Entonces,
A Dios le gusta que trabajemos en equipo, no le gusta que trabajemos solos. Cuando Jesús va a la batalla, después de que es lleno, revestido del Espíritu Santo, Él va a la batalla, al desierto, pero yo le pregunto, ¿iba solo? ¿Iba solo Jesús a esa batalla? Se presentó solo Jesús a la batalla. Pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Que iba él solo. Pero él iba revestido, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces no iba solo. Iba con el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros damos cuenta de eso, nos podemos dar cuenta de que Jesús también trabajó en grupo, trabajó en equipo. No trabajó solo porque Él tenía el poder y la capacidad de hacerlo, no. Él trabajó en equipo y esa fue la enseñanza que Él nos trajo a nosotros. Por eso es que nosotros vemos que hay ejércitos. Acuérdense que hablamos de huestes, hablamos de ejércitos, hablamos de discípulos, hablamos de grupos de personas que hay en la Biblia. Entonces vemos cómo Dios no le gusta trabajar solo. A Él le gusta que trabajemos en unidad. Si no mal recuerdo, yo en uno de los discipulados anteriores les dije yo a ustedes, si hay una arma poderosa en nosotros para ganar victorias, es la unidad. Y que debemos de estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu en nuestros hogares. Si nosotros alcanzamos eso, nosotros vamos a ser poderosos en Dios. Por ejemplo, el Señor a mí me hizo un llamado, pero en ese llamado, mis hijas y mi esposa están siendo capacitadas también. Porque yo no puedo dejar a mi esposa sola. Imagínense, me voy yo ¿cómo se llama? A predicar el Evangelio por allá, lejos, y ella aquí, sufriendo, no le dejé ni para la comida ni para nada. Dice, Dios no trabaja así. Dios llama a una familia, Dios llama a un grupo de personas. Le da la visión a uno de los dos y vámonos a caminar y a trabajar. Me acuerdo pues que yo le cuento esto porque yo me acuerdo que cuando he salido a Guatemala, por ejemplo, allá le dan la oportunidad a uno de predicar la palabra de Dios en las diferentes iglesias. Y por ahí llega alguien y lo oye y dice, si se pega, hermano, podría ir a la iglesia tal. Y uno dice, amén, va, pues porque uno a eso va. Y entonces, pero yo voy con mi esposa. Y ella siempre va conmigo. Yo no voy solo. Aquí vengo solo hoy porque ella está enferma. Pero lo que le quiero dar a entender de que cuando Él llama a alguien, llama a los dos, no llama solo a uno. Y uno es más tardado que el otro en agarrar el camino, en encontrar la visión, en encontrar el por qué lo llamó. Entonces, a Dios le gusta trabajar en familia, en grupo. No le gusta trabajar solo. Entonces, mire, ahí sale otra vez Ebenecer Los Ángeles. Entonces, ¿usted ha escuchado hablar de esa palabra? Sinergia. Sinergia. Fíjense que cuando yo pregunté, porque yo pregunto, a mí me gusta, hay una enseñanza muy bonita que nos deja el Señor Jesús. A él le gustaba enseñar con preguntas. Por eso es que yo le pregunto, porque si quiere de algo que conozca del Señor, yo le pregunto con preguntas a usted. Sinergia. Y la primera persona que le pregunté me dijo, es algo que no tiene energía. Como el hermano aquí, lo primerito. Sinergia. Sinergia, fíjese. Pero entonces, fíjese, nosotros somos parte del Ministerio Ebenecer Los Ángeles. Ahí nos mandaron. No estamos ahí porque nos gusta cómo predican o nos gusta el ministerio. La verdad que ese es un gancho o ese es un anzuelo que el Señor utiliza para que nosotros lleguemos.
Pero cuando ya estamos ahí, nosotros ya somos parte de ese grupo, aunque no querramos. Entonces, si nosotros somos parte de Ministerio Seminario de Los Ángeles, o nosotros nos sentimos parte de, entonces vamos a tener que entender esa palabra, aunque yo no sabía qué era, porque no sabía, pero es una palabra que se utiliza más en las empresas, en lo empresarial. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué es, verdad? Entonces ya me fui mejor al diccionario, ¿verdad? Y me encontré con esto, mire, de la Real Academia Española. Dice que viene del latín científicamente sinergia, tarea coordinada, dice. Y esto viene del griego obeitia, sinergia, cooperación. Eso es lo que dice la Real Academia Española. También dice acción de dos o más causas, cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. También dice concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función en lo biológico. Entonces, hay un pensamiento de un hombre que se llama Daniel Del Vecchio, que dice la potencia multiplicadora de la unidad. Entonces, basado en ese concepto que tenemos ya ahorita, yo me fui a la Biblia a querer investigar si esa palabra existía. Todavía no la he encontrado, pero dicen que sí. Entonces mi trabajo es buscarla, pero como no la he encontrado, entonces yo no le puedo decir si existe, porque tampoco le voy a poder transmitir algo que yo no he visto en la palabra, pero sí le puedo decir que el concepto sí existe en la Biblia. Y ya se lo quise dar a entender cómo en la creación hay un grupo de personas trabajando. Entonces, fíjese que esa unidad que nosotros tenemos que aprender a trabajar no es fácil. No es fácil por nuestros caracteres o nuestros caracteres. ¿Ves? Son caracteres, ¿verdad? Caracteres. Gracias, hermano. Yo como no sé español. Pero por eso es que es difícil trabajar en unidad. Porque todos nosotros tenemos nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, nuestra propia forma de vivir y nuestra propia forma de sentir. O sea que somos individuos hechos a la semejanza de Dios, pero que tenemos nuestro propio organismo dentro. Entonces, voy a regresarme otra vez. Basado en ese concepto que yo encontré en el diccionario y viendo lo que en sí encierra, nosotros debemos de hacer a un lado nuestras propias ideas para poder entender cómo es que vamos a trabajar en unidad. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar en el área de los discipulados, ¿verdad? Sí, a mí me gusta, creo yo. Yo no sé, usted es el juez. Usted es el juez, dice. Pero a mí me llama, me apasiona eso de que me dicen, vamos a hablar de esto. Y todos los discipulados debemos de hablar de lo mismo. Pero no en todos los discipulados el maestro se preparó igual que el otro. La palabra es la misma, la enseñanza es la misma,
pero cada uno de nosotros se preparó para dar un mejor servicio, porque eso es a lo que venimos, a darle un servicio a ustedes, que abren la puerta de su casa, que nos dejan entrar, y que yo espero en Dios que ustedes oren y digan que es ese hombre que viene, el Señor nos hable de tu palabra y que no nos hable de herejías, porque eso es lo primero que ustedes deben de hacer, porque el riesgo que tienen ustedes es que nosotros podamos transmitirle un pensamiento humano que no venga del Señor. Entonces es ahí donde, por eso yo le dije a usted, yo no he encontrado esa palabra en la Biblia, pero el concepto sí lo encontré. El concepto sí lo encontré, pero yo no lo he encontrado en la Biblia. ¿Puede que exista? Creo yo que sí, porque está en latín y está en griego. Entonces nosotros tenemos ahorita la bendición de tener a los diccionarios Strong, que son diccionarios en hebreo y en griego. Entonces, si existe eso en la Real Academia Española, quiere decir que también existe en la Biblia. Entonces lo tengo que buscar. El martes que nos dieron el discipulado, nos dijeron algo. Entonces ya basado en eso yo voy e investigo. Por eso les digo que yo no puedo venir nada más a decirle a usted así es. Entonces veamos unos versículos donde aparece este concepto. Levítico 26:8 dice: 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Entonces miren el poder que tiene 5, pero cómo se hace mayor cuando 100 de vosotros van a perseguir a 10,000. Entonces, para que vea el concepto, o sea, el concepto de sinergia sí existe. Entonces, sigamos viendo otro versículo. Deuteronomio 32:30. Y mire, tanto que puse el cronómetro que ni lo encendí. Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo es que uno puede perseguir a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado. Entonces el concepto está ahí. Ese es otro versículo. Veamos otros. Porque lo que yo quiero que usted vea que el concepto sí existe. Y quizás la palabra sí, pero la voy a investigar más. Y como son 2 estudios, vamos a seguir platicando quizás la otra semana de lo mismo. Pero voy a pedir permiso, porque nos dieron luego nos dieron otro y luego nos dieron la segunda parte de este. Entonces yo, para no perder el hilo, quiero ver si me dan permiso de dar los 2 continuos. Le dejo saber para que estemos en un mismo espíritu. Para que cuando nos pregunten allá qué están viendo en el discipulado, estamos hablando de sinergia. Porque los hermanos son curiosos, hermano. Quieren saber qué estamos enseñando. Entonces, dice Mateo 18:19: además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces nosotros hoy estamos en el nombre del Señor, quiere decir que Él está aquí. Entonces, lo que yo le quiero dar a entender es que el concepto de sinergia, que es ¿cómo es la palabra? Potencializar, no, ¿cómo es? Catapultar, para que se haga más, existe. O sea que si nosotros nos ponemos a trabajar en equipo en este discipulado, puede que crezca. Puede que crezca si trabajamos en equipo. Pero si no trabajamos en equipo,
Por ejemplo, yo voy a hacer flyers o voy a hacer ¿cómo se dicen esos tratados? Y se los traigo. Y ya el Señor me dijo que lo hiciera. Entonces yo se los traigo. Pero de nada me sirve que los traiga y los pongamos ahí. Y les pongamos un ventilador y que los empuje. No, tenemos que salir nosotros a darlos. ¿Me explico? Entonces estamos trabajando en equipo. No es nada más el esfuerzo de uno, lo que es el esfuerzo de varios. Entonces, eso es lo que quiere decir. Otro versículo. Y este es el que vamos a trabajar. Dice Esther 4:16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad. ¿Así dice? Sí. Y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Entonces aquí vemos el concepto de sinergia. O sea, quiere decir que el concepto sí existe. Ahora tenemos que investigar si la palabra existe. Pero eso lo vamos en el próximo programa, a la misma hora, en el mismo canal. ¿Me explico? Sí. Vale. Entonces, en este versículo usted puede ver que Esther recibe sabiduría del cielo para poner a ese pueblo a ayunar. Entonces todos ayunan. Y todos van en un mismo espíritu. Quieren ganar una batalla. No se puede ganar la batalla solo uno. Tiene que ir en equipo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba en peligro de perecer. Porque ya había habido un decreto. Y entonces en el decreto había que darle muerte a los judíos. Entonces ella empieza a trabajar en equipo. Entonces, nosotros vamos a trabajar en equipo como discipulado. Como discipulado vamos a trabajar en equipo. Pero también vamos a trabajar, como trabajamos aquí en el discipulado, allá en la iglesia. Entonces, si nosotros estamos en un mismo espíritu, los 5, 10, 15, 20 que vengan, o ahorita los 3 que estamos, y nos ponemos en un mismo espíritu a trabajar, vamos a alcanzar victorias. Porque ese pueblo alcanzó una victoria. El que no los matara. Ahora, nuestras victorias son otras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una orden. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que llevar este mensaje. Pero ¿cómo vamos a llevar el mensaje si nuestra propia familia no está unida? Ese es el punto. Entonces primero vamos a trabajar en lo nuestro. A mí me hace falta mi costilla, como dijo la hermana. Y me hace falta. ¿Por qué? Porque para mí ella es mi termómetro. Yo ya se lo dije. Para mí ella es mi termómetro de lo que yo estoy hablando. Porque ella me conoce. Ella puede decirme, no, tú estás chambleado, ¿verdad? O ella me puede decir, no, eso, lo que estás diciendo no va porque en la casa no hacemos las cosas así. ¿Me explico? Entonces para mí me hace falta mi costilla. Pero nosotros vemos el concepto de sinergia. Entonces, que se le quede grabado en esa palabra, sinergia. Porque vamos nosotros tenemos que aprender a trabajar así en la iglesia. Mire, me voy a atrever a decir algo que yo lo he visto. No que yo sea muy espiritual, hermano, no quiero caer en eso, sino que simplemente Dios a uno le da la capacidad de tener un discernimiento espiritual, que yo sé que usted también lo tiene.
Ahora, ¿por qué se desarrolla más en unos y en otros no? Porque se acuerda que hablamos de perseverancia la semana pasada. Entonces, algunos perseveramos más en la oración. Y en la oración es donde el Señor, donde estamos hablando con Él. Donde nosotros podemos tener un contacto con el Señor y poder decirle a Él, Señor, tengo esto, o Señor, tengo esta duda, o Señor, háblame, necesito oír tu voz. La oración es un privilegio. Orar es un privilegio, es ese hablar con el Padre a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Porque el que redarguye y sabe lo más profundo del Padre es el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos en oración y le buscamos al Señor unidos, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés cuando todos estaban unidos a una misma? Dice que descendió, pero lo primero que pasó es que cayó un terremoto, dice, pero un terremoto raro, porque solo fue en la casa. Y ¡pum! Cayó un fuego y se le pusieron a todos lenguas de fuego sobre su cabeza y unos empezaron a hablar diferentes lenguas. Entonces, miren lo importante de trabajar en equipo. Miren lo importante de cuando abrimos oración, estar en un mismo espíritu. Por eso es que yo los invito a ustedes a la oración. No porque yo quiera que vayan, no. Sino que yo he visto cosas en la oración que nos levantan a un nivel espiritual en que muchos quisieran tenerlo, pero está más sabrosa la cama. Entonces, ¿cómo alcanzo? ¿Cómo alcanzo yo poder tener ese discernimiento espiritual que yo le voy a decir ahorita? Pero tenemos que buscar de tal manera que nosotros podamos poder entender el mensaje que Dios quiere que nosotros captemos para poder nosotros trabajar en unidad en la iglesia. Lamentablemente, como le digo, me he dado cuenta de que estamos desunidos. No estamos unidos, como dice el programa, ¿va? Estamos desunidos. Y entonces nosotros tenemos que aprender que el concepto de sinergia está en la Biblia y que debemos de aplicarlo en nuestras vidas para que nosotros podamos entender cómo las fuerzas se van multiplicando a través de que nosotros trabajemos en equipo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en equipo, empezamos a ver resultados mayores. Por eso le estaba yo diciendo a usted de lo que el Señor puso en mi corazón. Vamos a ser tratados, no le digo mañana ni tampoco la próxima semana, no. Vamos a ser tratados en el tiempo que el Señor crea, considere correcto para poder salir y llevarlos. Sí, porque ya metieron al carro. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos alcanzar victorias en el Señor, tenemos que preocuparnos por aquellos que no lo conocen. Tú vas a nacer un ratito. Entonces, es importante. Sinergia. A ver, diga conmigo, sinergia. Energía. No sin energía, sinergia. Entonces, miren cómo unos animalitos nos van a dar a nosotros en la Biblia también cómo ellos trabajan. Proverbios 30:27 dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Se da cuenta? O sea que el concepto de sinergia está ahí, que es trabajar en equipo. Entonces yo lo que quiero trasladar en el día de hoy, o quiero que quede en su corazón en ustedes, es que cuando empezamos a trabajar en equipo nos vamos a encontrar con obstáculos. Y el primer obstáculo que vamos a encontrar es nuestro carácter. No es en que yo voy a ir a poner mis ideas, no. Es que mi carácter lo tengo que evaluar y poder ponerlo a disposición del que está al frente.
para poder en un mismo sentido. Amén. Entonces sigamos. Mire, Eclesiastés 4:11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, vemos nosotros de que el concepto de sinergia está plasmado en la Biblia. Entonces, mi trabajo o el trabajo que nos enviaron hoy como maestros de discipulado es a que usted capte la visión de Ministerios Ebenezer. Si nosotros captamos la visión de Ministerios Ebenezer, vamos a edificar un templo. Un templo donde los verdaderos templos espirituales de Dios se gocen y alaben al Señor cuando quieran. Entonces, basado en ese versículo que vimos de Esther, ¿usted se acuerda que Salomón le edificó casa a Dios? Si usted ha leído las crónicas o ha leído los libros de los reyes, ahí narra cómo Salomón empezó a edificarle casa al Señor. Pero Salomón no edificó solo. Salomón alcanzó, tuvo aquella humildad, aquella sabiduría de poder obtener la ayuda de otros reyes para que lo ayudaran a edificar al templo de Dios. Entonces, Segunda de Crónicas 2:13. Segunda de Crónicas 2:13. Estaba diciendo yo al hermano Joel de que nosotros fuimos enviados a Ministerios Ebenezer. Entonces, a nosotros como discipuladores nos mandaron a que les transmitiéramos lo que es la palabra sinergia para que nosotros podamos edificarle un templo al Señor. Un templo en el que nosotros podamos alabar y glorificar el nombre del Señor sin tener preocupaciones de que nos van a sacar. Entonces, basado en esa edificación que vamos a hacer, gracias, debemos de aprender a trabajar en unidad. Entonces, si nosotros hemos leído un poquito la Biblia y nos hemos familiarizado con lo que Salomón hizo, Salomón le pidió ayuda a otros reyes para que le ayudaran a edificar el templo de Dios. En su gran sabiduría que Dios le había dado, él no podía edificar solo. Tenía que tener ayuda. Nosotros no podemos edificar solos nuestro hogar. Somos parejas, porque así lo ha creado el Señor. Y dice que el hombre que encontró mujer encontró la benevolencia o encontró el bien. Entonces, cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros como parejas empezamos a ver que nuestra ayuda idónea es el bien de nosotros, tenemos que cuidarla. Entonces, cuando nosotros empezamos a edificar un templo, sabemos que ese bien es para nosotros. Entonces, si nosotros vemos una silla que está quebrada, la tenemos que quitar. Porque si alguien, un invitado llega y se siente ahí, se quiebra. ¿Y qué pasa aquí en este país cuando alguien se cae en un lugar? Meten demanda. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que trabajar en unidad. No porque la silla está ahí quebrada, hay que se quede y el que se siente pues que se caiga, ya era de Dios. No, Dios no quiere que la gente se lastime. Entonces tenemos que aprender a trabajar en unidad. Pero entonces mire pues,
Segunda de Crónicas 2:13 dice, ahí Salomón le pide ayuda a un rey y el rey le envía a alguien, dice, te envío pues a un hombre inteligente, peritísimo, que es Hiram, a quien honro como a mi padre, hijo de una mujer de la tribu de Dan, de padre natural de Tiro, el cual sabe trabajar en oro y en plata, en bronce y en hierro y en mármol y en maderas y asimismo en púrpura y en jacinto y en lino fino y en escarlata, y que sabe igualmente hacer toda obra de entalladura e inventar ingeniosamente cuanto es menester en todas labores, y estará en compañía de tus artífices y con aquellos de mi señor David tu padre. Mire, todo lo que le dije, lo que yo quiero que usted le ponga atención es a las últimas dos. Este hombre no estaba con Salomón, lo enviaron, pero mire cómo él, y estará en compañía de tus artífices. Entonces a nosotros nos mandaron al ministerio Sebenecer, nos mandó Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en un mismo sentir con los que están allá, aunque a nosotros no nos parezca lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitados con todo eso, miren. Nosotros tenemos habilidades, talentos que el Señor ha dado y que los tenemos que poner a disposición de las tareas que hay en la iglesia. Mire, yo bendigo a Dios porque me envió aquí, créanme, pero yo no fui capacitado como maestro en Ministerio Sebenecer. Entonces a mí me capacitaron en otro lugar, pero desde que yo llegué a Ministerio Sebenecer hubo como un engranaje así, mire, clas, en la oración, con el hermano Jorge, puedo decir nombre, ¿verdad? Con el hermano Jorge y con el hermano Antonio. Desde que llegué yo dije, con ellos tengo que trabajar. Mire cómo el Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos en un mismo espíritu, cuando estamos capacitados para trabajar en unidad, el Señor me ha capacitado a mí de cosas que a lo mejor ellos no tienen, o quizás ellos tienen cosas que yo no tengo, pero entre los tres hacemos uno. Entonces cuando yo llegué ahí me hice clic con ellos. Entonces yo bendigo a Dios, porque cuando llegué le dije yo al hermano Jorge, tengo carga en mis lomos por este lugar. Mire cómo Dios trabaja. Tengo carga en mis lomos por este lugar. Amén, hermano. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adelante, hermano. Adelante. Ay, disculpen. Adelante, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno empieza a trabajar en unidad con los que ya están allí. Yo no puedo ir a imponer mis conocimientos, sino que me tengo que hacer a la manera que ellos lo hacen, para que las capacidades que yo tengo puedan fluir y salir a luz. Por eso es que estoy aquí. Porque, mire, Padre, perdóname de lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Hay muchos hermanitos que tienen más tiempo en los discipulados, pero no les han dado un hogar. Pregunto, ¿a qué se debe? Y la respuesta que yo tengo en mi corazón es bien sencilla. Por eso, cuando a mí me dan estos estudios, al primero que le pasan el tráiler es a mí. Entonces, cuando yo miro que hay que trabajar en unidad, yo me hice uno con ellos. Y entonces ellos empezaron a trabajar conmigo. Y yo empecé a trabajar con ellos. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted, esta noche,
quede en su corazón que sinergia es trabajar en equipo. Porque somos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Por eso le decía yo que la palabra esa sinergia yo no la he encontrado en la Biblia. Puede que esté. Más creo yo que sí está. Pero el concepto de lo que yo encontré y de lo que nos transmitieron sí está en la Biblia. Entonces por eso se lo transmito. Por eso le dije yo a usted que como discipulado vamos a trabajar en equipo. Para que cuando vayamos a trabajar a la iglesia no nos sintamos incómodos. Porque sabemos trabajar en equipo. Se lo vuelvo a repetir, yo les dije, la unidad es una herramienta que tenemos nosotros para vencer, ¿cómo se dice? Para obtener victorias. Entonces, entre más unidos estemos en el hogar, padres, hijos y hasta con los perritos, vamos a ganar victorias. Amén. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta esta noche. Que el concepto de sinergia sí está en la Biblia. Ahora, basado en eso que le estaba diciendo del rey Salomón, se dio cuenta de ese nombre, ¿verdad? Ese nombre fue el nombre que tenía el hombre que le enviaron. Hiram Abí. Dice, se pronuncia, su significado es blancura, noble. Y luego dice Huram, nombre de un israelita y dos sirios, Hiram Abí. Entonces, eso es lo que significa. Pero yo quiero que usted le ponga atención a las características de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre nos va a nosotros a revelar cosas en las cuales usted se va a sentir identificado con Ministerios de Benecer y con el lugar donde usted trabaja o en el lugar donde usted se congrega. Entonces, pongámosle atención a las características de este hombre que nos van a ayudar. Bendito sea Padre. Entonces, ¿qué significa Hiram Abí? Blancura, noble. Mire, este era un hombre que se apartaba para el Señor, se santificaba. ¿Por qué le digo que se santificaba? Porque su nombre significa blancura. ¿Y de qué le habla la palabra blancura? De limpieza, de santificación. Entonces, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta casa? Amén. Amén, aleluya. Perdón. ¿Dónde está mi agua? Ya me estoy ahogando. Nosotros debemos de santificarnos. Dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. Y nosotros sabemos que la santificación es apartarse. Apartarse para el Señor. ¿Cómo nos apartamos para el Señor? Ya se los dije la otra vez. Oyendo palabra de Dios y yendo a la iglesia. No dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Escuchar palabra de Dios. Escuchar alabanzas. Amén. Hablar de Dios. Mire, en nosotros debe existir solo palabras de bendición para la gente. Amén. Aunque nos esté llevando el río, como dicen. Sí, amén. ¿Por qué? Porque a veces en los trabajos nos cargan más trabajo del que tenemos que hacer. Así es. Pero tenemos que bendecir al que nos lo dio. Amén. Increíble, pero así es. ¿Usted alguna vez ha pedido perdón? Muchas veces. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ¿verdad que pedir perdón no es fácil? No, Dice que yo pero ayuda mucho. una vez subí a las montañas. A mí me llama mucho la atención orar. Y nos fuimos a las montañas con un grupo de hermanos. Y estando allá, el Señor me habló. Yo soy fiel testigo de que Dios habla. Entonces el Señor me habló y me dijo, ve y le pides perdón a tu hija. Pero como uno ya está entablando una conversación con el rey, y uno le dice, ¿a cuál? A la más pequeña, a tu hija Celeste. Ay, dije yo, bueno, ¿cómo le pide usted perdón a un niño de 5 años? Pues sí lo va a perdonar, porque la naturaleza del niño no entiende.
Entonces, ¿cómo hago yo para pedirle perdón a un niño? Fíjese que lo fácil para mí hubiera sido, ¿qué lo va a entender? Voy y le pido perdón. Y ya, perdóname. Así, a secas. Pero fíjese que cuando bajé, curiosamente bajé y cuando la vi me puse a llorar. Y me salieron las lágrimas. Y no podía decirle, perdóname. ¿Por qué? No sé. Pero no podía. Entonces yo ahí en ese ratito tuve una lucha. Porque yo tenía que pedir perdón. Pero había algo que lo bloqueaba. Pregunto, ¿qué era? ¿O qué se imagina usted? El ego. El orgullo que uno tiene. Porque es un niño. Si no nos hacemos como niños, no vamos a heredar el reino de los cielos. Así es. Si nosotros aprendemos a trabajar en equipo, tenemos que hacernos como niños Amén. para no ir a poner nuestros propios pensamientos. Ella es líder de damas, por ejemplo, y yo soy nuevo, y yo llego, y yo quiero trabajar en la iglesia. Y ella me dice, hermano, necesito que venga mañana, temprano. Antes que empiece el servicio, usted tiene que estar aquí conmigo porque vamos a trabajar juntos. Ay, no, pues temprano, voy a la hora que yo quiera. ¿Cómo se va a sentir ella? Ella va a decir, con este no puedo trabajar. Porque quiere hacer lo que él quiere. Entonces no me estoy santificando. Entonces, esta palabra, este hombre, blancura, que significa su nombre, nos enseña que debemos santificarnos. Y en la santificación, nosotros sabemos de que si nos dicen a tal hora, a esa hora tenemos que llegar. Entonces, es importante que yo le diga esto, ¿sabe por qué? Porque tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo les estaba diciendo a los hermanos de que el Señor puso en mi corazón a hacer tratados para llevarlos aquí a los apartamentos o a cualquier lado. Amén. Lo vamos a hacer. No le estoy diciendo que ya la semana pasada, de que venga o la otra semana, no. Lo vamos a hacer. Amén. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Sí, amén. Pero la inquietud ya la puso. Sí. Y usted sabe que Él pone el querer como el hacer de las cosas. Entonces, sigamos pues. Otra de las características que tiene ese es que era de la tribu de Dan. Y la tribu de Dan era la que se ubicaba al norte del tabernáculo. Entonces, ¿al norte de qué ciudad estaba ubicado Ministerio Ebenezer? Al norte de Los Ángeles. Mire, por eso le estoy diciendo que ponga atención. ¿Al norte de qué ciudad está ubicado Ministerio Ebenezer? Al norte de Los Ángeles. Entonces cuando yo vi eso, dije, oh, Señor bendito, nos estás hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que santificarnos. Ahora nos estamos congregando en un lugar que está al norte. Y al norte se ponía la tribu de Dan. Y la tribu de Dan era la que más cerca estaba del Señor, porque la Biblia dice que al norte es donde se encuentra el Dios. Entonces cuando yo miro eso, dije, entonces nosotros tenemos esa característica, que somos de la tribu de Dan. Gloria a Dios. Dese cuenta, no, yo no le estoy hablando charadas, como le vuelvo a decir. Ahí está. ¿Y por qué vamos caminando con esto? Por la palabra que le dije que se llama sinergia, que se llama trabajar en equipo. ¿Seguimos o paramos? ¿Está interesante o no? Sí. Dice, al norte de Los Ángeles está ubicada la iglesia a la que Dios lo envió ¿a qué? Porque no lo envió a calentar la silla, ¿no? Lo envió a trabajar. Entonces poco a poco vamos caminando. La tribu de Dan es la que más cerca de la presencia de Dios estaba ubicada. ¿Qué dice? Al estar ellos ubicados al norte, también podemos decir que tenían ¿qué? Revelación. ¿Por qué? Porque eran los que estaban más cerca de la presencia de Dios.
Por eso yo le invito a la oración. Por eso le digo, no lo estoy invitando porque yo quiera que usted vaya. No, lo estoy invitando porque yo sé que allí se le abren los sentidos espirituales a uno. Amén. Allí el Señor derrama dones para todos aquellos que no hablan lenguas y desean hablar lenguas. Para todos aquellos que quieran profetizar, el Señor derrama esos dones en la oración. Entonces por eso yo lo estoy invitando, porque si somos de la tribu de Dan y estamos ubicados al norte del tabernáculo, quiere decir de que somos los que estamos más cerca de la presencia de Dios. Pero ¿cómo voy a obtener yo esa revelación si no me gusta orar? ¿Me explico? Sí, amén. Sigamos. Esta tribu, ellos tenían la habilidad de descifrar ¿qué? Secretos misteriosos. ¿A quién se le dio el ¿cómo se llama? El don de descifrar secretos y misterios? A los discípulos del Señor. Por eso le estoy diciendo yo, que miren las características. Eso, el estudio no me lo dieron así, hermano. Por eso esta bendición es para usted. Si usted la agarra y usted lo entiende, usted va a empezar a hacer las cosas que el Señor quiere que haga en la iglesia. Y no solo en la iglesia, sino que vamos a empezar aquí. Porque a mí me mandaron una hojita, como con 4 o 5 versículos. Pero, amén, ahí vamos. Su estandarte era un águila. Esto nos habla que ellos eran señal de formación. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños, ¿qué dice? ¿Qué dice? Donde adultos y niños alaban con libertad, pureza y santidad. Nos están formando para que nosotros podamos formar a otros. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a eso, porque mire, también el águila es una de las aves que mejor visión tiene. Amén. Esto quiere decir que usted y yo debemos de trabajar por la visión que Dios le ha dado al apóstol Luis Ponce. Por eso yo le decía, no es que yo voy a llegar a trabajar y me digan, ok, hermano, yo miro que usted tiene buenas habilidades, vaya a trabajar y póngase ahí. A mí me mandaron a trabajar, aquí mando yo. No. Ahí hay un líder, hay una persona que está al frente y a esa persona me tengo que sujetar. Mire, yo, ahí en la oración, por eso me gusta porque, ¿dónde escogió el Señor a los 12? Dice que se fue a orar toda una noche. Y después cuando bajó, escogió a 12 discípulos. Vale. Estábamos orando. Era mi segundo día de oración. Y llegamos el sábado, oramos, terminamos de orar. Y se para el apóstol así enfrente de mí. Tú y tú a la oficina. Yo me asusté, hermano. Yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y me fui. Cuando estábamos ahí sentados me dice, necesito que me hagan un trabajo. Pues, ¿de qué se trata? Es un trabajo que yo no puedo hacer, dijo él. Y yo sé que ustedes tampoco. Pero necesitamos editar las predicaciones para poderlas enviar a la radio. Amén, les dije. Yo ya había trabajado en la radio. Yo ya había estado en Sion, Radio Sion. Entonces ya más o menos tenía cómo se trabajaba la cosa. Entonces quiero que hagan esto y esto. Y no, amén. Me puse a trabajar. Y les enviaba las predicaciones. ¿Qué le quiero decir con eso? De que si yo hubiera llegado, no, así no se hacen las cosas. Así las hacemos allá. No es así. Ellos nos van a decir cómo las hagamos. Entonces, le digo, sinergia, trabajar en equipo. No son no, por eso es que el carácter de uno es tratado. Sí. El carácter de uno es tratado cuando uno va a trabajar en equipo. Entonces, por eso lo estoy preparando. Por eso aquí vamos a trabajar en equipo.
Y cuando salgamos allá afuera, yo sé que algunos van a decir, no hombre, ¿para qué vamos a ir? Y no le estoy diciendo que me lo va a decir literalmente, pero sí lo va a pensar. Pero tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Sigamos. El nombre de este personaje está compuesto. Irán Abí. Su nombre nos deja ver que tenía una paternidad que se santificaba y que era noble. Esa palabrita quiero que le ponga atención. Estratagema. Mire, yo le dije a usted que nosotros fuimos llamados a un ejército. Voy a ver si, voy a regresar al anterior a ver si. A ver, sí, estamos bien. Entonces, estratagema. Del latín estratagema, del griego, no sé cómo se pronuncia, pero usted pronúncielo. Estrategos, general de un ejército. Él era general de un ejército. Ardid de guerra, estaba preparado para la guerra. Tenía astucia, tenía fingimiento y engaño artificioso. Era bueno para las cosas. Y aquí voy a terminar. Miren, pues, hubiese querido hablar más, pero aquí vamos a terminar porque y ya va siendo hora. Sí, ya son las 8:36. Entonces, ¿qué es sinergia? Es trabajar en equipo. Así simple y sencillo. ¿El concepto está en la Biblia? Sí está. ¿La palabra existe en la Biblia? Eso es lo que tenemos que investigar. Entonces, para el próximo programa, a la misma hora, en el mismo canal, les voy a decir si existe o no existe. ¿Y en qué capítulo y versículo? Exacto. ¿Verdad? Porque tenemos que saber si está la palabra. Sí. Porque ya nos dimos cuenta que el concepto existe. Sinergia es el trabajo en equipo. Por eso le dije yo desde el principio que era una palabra que la usan en el movimiento empresarial. Hay algunos que dicen estas cosas, pero a mí no me gusta, pero como tenemos que hacerlo. Existen movimientos que dicen la empresa de Dios. Entonces ellos miran la casa de Dios como una empresa. Pero nosotros no debemos de ver la casa de Dios como una empresa. Amén. Sino que debemos de ver la casa de Dios como un lugar de adoración y de alabanza Sí, así es. al Señor. Pero tenemos que trabajar en equipo. ¿Sí? Sí. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo esto? De que no hay paga monetaria, pero hay paga espiritual. Ricas son las bendiciones. Y las bendiciones son mayores, dijo el hermano. Yo no lo dije. Dios bendiga y santifique sus labios, hermano. Sí, amén. ¿Por qué? Porque así es. Las bendiciones que agarramos por trabajar en la casa de Dios son mayores. Amén. Entonces, para poder ver la visión del pastor, veamos esta figura. Salomón, que fue el que yo les hablé, que es la figura del pastor. Hiram Abí, que fue el que le fue a ayudar, lo vamos a ver como los ministerios primarios o los ancianos. Equipo de expertos, diáconos, líderes, servidores, todos aquellos que forman parte de los diferentes equipos de servicio. ¿Qué quiere decir sinergia? Trabajar en Grupo, equipo. trabajar en equipo. ¿Se dio cuenta qué sencillo y bonito estuvo la enseñanza hoy? Hablamos casi 40 minutos. Pero lo que yo quiero que quede en su corazón esta noche es que nos enviaron a trabajar y no a calentar una silla. Amén. ¿Ok? Sí, amén. Cuando trabajamos en equipo en la casa, ya les dije, siempre uno de los dos siempre va más adelante que el otro. Cuando yo empecé en las cosas del Señor, yo me apoyaba en mi esposa. Hoy no vino porque estaba un poquito malita. Cualquier cosa que me decían, yo llegaba. Mira, y